Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre. Pero los que esperan a la promesa, los que esperan en el Señor, al tendrán eterno nuevas Dios, fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Quiero cantarle En un gobierno sin margen de error, no hay error. Entonces quiere decir que la tierra va a estar llena solo de gente perfecta. Nosotros vamos a ser una comunidad de dioses poderosos, atómicos y poder maravilloso del mundo, será un espectáculo mundial de la ropa que nos van a poner. De mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti al Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible, incorruptible, Mentiroso, tapa la verdad, se dice la verdad, pasa lo que pasa. Lo que hay es puro evangelio, el evangelio de la verdad, oculto por 2000 años hasta este día. No hay nadie que pueda mover este fundamento, nadie podrá, nadie. Esto es para siempre. La verdad del evangelio, el evangelio eterno. Esta es la reforma de la iglesia. No hay otro. No lo esperes porque no hay más nada. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Tu pacto, Dios, es eterno. Tu gracia, oh Dios, es para siempre. Desde antes me fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón, y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Para gloria, grabada
reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor. Desde antes que fue dada, reservada para gloria, grabada en mi corazón. Y por eso ahora reino, caminando en tus obras, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor, en tu decreto y tu amor. En tu decreto, papito, y en tu amor, reinando en vida día a día. ¡Qué gloria! Me sobran motivos para agradecer. A veces me faltan palabras para poder expresar todo el bien y el amor que habita en mi ser. Tu evangelio de gracia, Señor. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Corriendo contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. En mi vida es tu amor, libertad gloriosa de los hijos de Dios. Yo reino contigo, aprendí a disfrutar todo lo que tú nos diste de antemano ya. Quiero levantar mi voz y agradecer a mi Padre, al Creador, al eterno Dios, quien me escogió y amó, y su inmenso amor, Él me predestinó. Quiero cantarle al que me transformó, y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con Él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto.
canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Me transformó y su conocimiento en mí derramó, al que me sentó juntamente con él en lugares celestiales para reinar y gobernar. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. Y por eso yo canto al que cambió mi posición, de mortal a inmortal, de corruptible a incorruptible, de esclavo a heredero, de hombre a Dios, a ti el Dios vivo, toda gloria y honor. El mejor día, dioses. Bienvenidos al Dios, el juez de todos. Un saludo a la preciosa amada que se reúne juntamente con nosotros, porque nosotros somos la iglesia que no tiene paredes, no hay estructuras, estamos juntos, somos uno y por lo tanto oímos lo mismo, pensamos lo mismo, sentimos lo mismo, disfrutamos lo mismo y crecemos lo mismo. Así que un saludo a la preciosa amada en las naciones. Hoy hay un tema que se lo va a devorar, pero la primera impresión como que choqueara un poquito. No, usted ya no lo choquea a nada ni a mí, pero la primera impresión es, y por eso le voy a decir el título ahorita para que esté disfrutando en todo lo que va el proceso del video, del tema. Entonces es Jesucristo versus el Señor. Jesucristo versus el Señor. Pero no vamos a comenzar todavía, sino que vamos a verlo. Es importante que usted vea el clip. ¿Por qué? Porque ese clip de Jesucristo hombre nos está hablando de esta gloria, precisamente de este tema. Entonces es bien importante que usted le ponga mucha atención y luego ya vamos a desarrollar el tema donde a usted se le va a hacer facilito entender lo que aquí se está diciendo. Así que vamos a comenzar, Alvarito, con el clip, por favor. Bueno, ¿y de dónde salió este tema? El tema me salió que yo tuve un encuentro con Jesús de Nazaret hace poco. Se me apareció la persona de Jesús de Nazaret. Y era algo raro porque él se parecía a mí.
pero era Jesús de Nazaret. Entonces yo le pregunté a él, pero ¿quién es el Señor, tú o yo? ¿Quién es el Hijo del Hombre, tú o yo? Y me dijo, ninguno. Ninguno. Todos somos velos. Dios no puede ser carne. Dios se pone carne para manifestarse. Pero ni Melquisedec, ni Moisés, ni yo, ni tú. Y yo me quedé entendiendo lo que él me estaba tratando de decir. Y me dijo, ahora puedes leer a 1 Corintios capítulo 15 y entenderlo. Verso 24 al 28. Vamos a verlo. Dice, luego el fin. Diga conmigo el fin. Cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo. Ahora, el Hijo mismo es Melquisedec, semejante al Hijo del Dios Altísimo. Moisés, Hijo de Dios sobre su casa, fiel. Jesús de Nazaret, Hijo de Dios. El Hijo del Hombre, Hijo de Dios. Los velos en el fin, dice, sujetó también el Hijo mismo. El velo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Así que esperamos la transformación donde Dios sobre todas las cosas. Qué facilito está ahora entender todo eso, ¿verdad? Entonces, fíjese, note bien esto. ¿Quién es el Señor? Él le pregunta a Jesús de Nazaret. ¿Por qué? Porque eran las dos manifestaciones que había. ¿Quién es el Señor? ¿Tú o yo? ¿Y qué le dijo? Ninguno. Dios no puede ser carne. Todos somos velos. Dios no puede ser ¿qué? Carne. Entonces, aquí está hablando clarito en español. Sí, ahora, Dios se pone carne. Dios se pone un velo. Bienvenidos, adelante. Dios se pone carne. Dios se pone un velo para sus propósitos. Pero en sí, Él no es carne. Por lo tanto, en el fin, ¿qué iba a pasar? Pues te entrego las llaves. Ahora vienes tú, ¿para qué tengo que estar yo? En el fin, dice que el Hijo, el velo, ¿qué haría? Entregará el reino al Dios y Padre, para que Él sea Dios en todo y en todos. Esa es la historia que nosotros estamos viviendo hoy. Pero vamos al tema entonces. El tema es Jesucristo versus el Señor. Entonces, cuando uno oye este título, inmediatamente se pone a pensar, ¿va? ¿Cómo así? ¿Cómo puede estar Jesucristo contra el Señor? ¿Verdad? Y muchos lo pensarán de esta manera. Pero aquí es donde es importante conocer el papel de los velos que Dios se ha puesto en las diferentes manifestaciones. Entonces, ¿qué es un velo? Un velo es la manifestación de Dios aquí en la tierra.
Sin embargo, Dios se pone un velo para un propósito específico. Diga, Dios se pone un velo para un propósito específico. Muy bien, muy bien. Pero cuando el velo terminó el propósito, oiga, cuando el velo terminó el propósito para lo que fue creado, entonces, ¿qué pasa con el velo? Desaparece. Cuando el velo hace lo que tiene que hacer, entonces desaparece. Y al desaparecer, con él desaparece el propósito. Entonces termina su función. Ahora, el conflicto está cuando el velo cumple el propósito, desaparece, pero la iglesia no lo quiere desaparecer. Por eso es que si usted se recuerda, Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre, perdón, ¿de quién hablaba? De Jesús de Nazaret, que había que dejar, dejando ya esos rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. ¿Por qué? Porque el velo Jesús de Nazaret había terminado la función y entonces ya el propósito para lo que él vino estaba establecido y entonces ya no había que seguirlo a él. Pero lo mismo pasó con Jesucristo hombre. Vamos a ver qué tenemos aquí. Dice, un ejemplo dice, Jesús de Nazaret le dijo a sus discípulos previo a terminar su misión: conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá el Consolador, el que les revelará toda la verdad. ¿No está clarito aquí? ¿Conviene que yo qué? ¿Me vaya? O sea, ustedes no quieren que yo me vaya, pero es que les conviene, porque entonces va a venir el Consolador, el que les revelará aquí toda la verdad. ¿Quién nos reveló toda la verdad? Pues José Luis era el Consolador, el que venía. ¿Sí? Muy bien. Entonces, pero el mismo Jesucristo hombre también, previo a desaparecer, dijo: donde yo esté, ahí estarán ustedes. La gracia no es algo que se pueda pasar predicando siempre, sino tiene un comienzo, un desarrollo y un ¿qué? Fin. Entonces Jesucristo hombre viene, Dios se manifiesta en él, nos revela la verdad, nos consuela, pero ¿qué tiene que pasar? Desaparece. Y al desaparecer entonces, terminó, la misión del velo terminó. Por lo tanto, se convierte en enemigo de Dios cuando se sigue viendo el velo, por cuanto el velo terminó. El que está ahora es el Señor. Entonces, por eso dice Jesucristo versus el Señor. Mientras estaba Jesús de Nazaret, perfecto, unidad con el Señor. Desaparece Jesús de Nazaret, el que se quedó con Jesús de Nazaret se peleó con Dios. El que pasó, atravesó el velo y se quedó con Jesucristo hombre, estaba en lo correcto. Al morir el velo y desaparecer, el que se quedó con el velo Jesucristo hombre está contra Dios. El que dejó el velo y está con el Señor está con Dios, a favor del Dios vivo. Eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, por eso es sumamente importante el encuentro que tuvo Jesucristo hombre con Jesús de Nazaret. Ese encuentro fue sumamente importante y él le da un valor tremendo. Le pregunta: ¿quién es el Señor, tú o yo? Y Jesús le contesta: ninguno. Diga ninguno. Dios no puede ser carne. Dios se pone velos para un propósito, pero Él no puede ser carne. Ahora, mientras esté en el velo, pues ese velo es Dios, porque ahí está el Señor dentro. Pero cuando el velo desaparece, ya no hay velos. Es el Señor mismo. Entonces, Dios no puede ser carne. Vamos a verlo escrito.
porque usted lo quiere ver escrito, ¿verdad? Colosenses. Colosenses en el capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso del 1 al 4. Muy bien. Dice, porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor. ¿Quién era el consolador? ¿Quién venía a consolar los corazones? Jesucristo hombre, ¿sí? Muy bien, aquí lo dice, para que sean consolados sus corazones unidos en amor, pero dice hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Quiere decir que entonces no era solo el consolar, era una etapa de la segunda venida de Jesucristo, hasta que Él desapareciera y entonces venían las riquezas del pleno entendimiento. Ahora, ¿cuáles eran esas riquezas del pleno entendimiento? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Entonces, fíjense, las riquezas del pleno entendimiento es entender que Cristo y Dios el Padre, aunque son lo mismo, en su manifestación doctrinal no son lo mismo. O sea, la manifestación de Dios en Cristo doctrinalmente, una era la de Jesús de Nazaret, otra era la de Jesucristo hombre y ahora otra es la de el Señor. Está fácil eso, ¿verdad? Entonces, si nosotros, cuando ya podemos dividir a Cristo del Dios y Padre, entendemos lo que es el fin. ¿Qué le dijo Jesús de Nazaret a Jesucristo hombre? Ahora puedes entender lo que dice primera carta a los Corintios 15. ¿Sí? Ahora, ya que le había dicho que Dios no podía hacer carne, entonces ahora puedes entender. Entonces dice que es el fin. Cuando José Luis desaparezca y entregue el reino al Dios y Padre. Porque ¿quién era el que tenía el reino? Jesucristo hombre. ¿Verdad? El reino de Dios se ha acercado, era Jesús de Nazaret, pero no estaba el reino. Se ha acercado, o sea, se ha acercado, comienza. Pero el reino de los cielos lo tenía Jesucristo hombre. ¿Y qué hizo él cuando desapareció? Aquí está, mira. A ti te pertenece, tú eres Dios para siempre. Desaparece. El velo tiene que desaparecer. Si usted no lo hace desaparecer, usted está peleando con Dios. ¿Sí? ¿Va que sencillo esto? O sea, no es cuestión de que nosotros que no queremos a Jesucristo hombre. No. Es que nosotros somos uno con el Dios vivo y tenemos que hacer lo que Él hace, porque Él es el que nos lleva a nosotros, no nosotros a Él. Entonces, Hebreos en el capítulo 13, verso 8. Hebreos capítulo 13, verso 8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre y por los siglos. No os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas, porque buena cosa es afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Entonces, fíjese la importancia de tener el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Cuándo nosotros entendimos el misterio de Dios, el Padre y de Cristo? Hasta ahora. Entonces, Pablo no tenía, él no podía, él decía que llegaría las riquezas del pleno entendimiento hasta entender, pero él no lo entendía. Entonces, él, ¿a quién conocía Pablo?
no conocía al Dios vivo. ¿A quién era que conocía Pablo? A Jesucristo. Entonces dice él, Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Y entonces deja escrito esto. Y entonces toda la gente, ¿quién es el Señor? Jesucristo. No, Jesucristo tenía un propósito y terminó el propósito. Tenía un tiempo estipulado, tenía una misión estipulada y terminaba. Pero ¿qué es lo que pasa? Pablo no lo sabía. Eso lo sabemos hoy. Entonces él dice Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Entonces por eso es que las religiones, ¿quién dicen Jesucristo es Dios? No, Jesucristo era Dios. Era el velo que Dios se puso. Era Dios mientras estaba. Ahora el Dios es el mismo. Ese sí, de ayer, de hoy y de siempre. Que no tenía velos. ¿Ya? Muy bien. Entonces, eso es bien importante. Entonces, había puesto yo aquí, Pablo dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, pero Pablo está viendo al Señor, no las manifestaciones de los velos. No está viendo las distintas manifestaciones de Dios. En la gracia entendimos que Jesucristo hombre era Dios, pero en la transformación entendimos que al desaparecer Jesucristo hombre queda únicamente el Dios vivo, el que es el mismo ayer, hoy y para siempre. Muy bien, ahora vamos a primera carta a los Corintios, que era de lo que Jesucristo hombre estaba hablando en el clip. Primera carta a los Corintios en el capítulo 15, verso 23 y 24. Dice, pero cada uno en su debido orden. ¿Qué quiere decir? Que había un orden, ¿sí? Había un orden para llegar. Al fin había un orden y comenzó, dice, Cristo las primicias. Entonces, ¿con quién empezó? Con Jesús de Nazaret. Cristo las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Qué venida? Si ya Cristo había venido. La segunda venida. ¿Y quién vino por segunda vez? José Luis de Jesús, Jesucristo, hombre. Entonces, ese era el orden. El orden era Jesús de Nazaret, Jesucristo hombre. Ahí estamos correctos, ¿verdad? Las dos manifestaciones de Cristo. Muy bien, ahora dice, ¿y el verso 24 qué dice? ¿Luego qué? ¿Luego? No. Es que estamos atrasaditos, no. Vamos a ir, estamos atrasados. Mira, ahorita voy a leer el 24. Aquí está. Entonces, luego, ¿qué dice? El fin. Entonces, quiere decir que el fin de qué? Bueno, de las primicias. Cristo las primicias y los que son de Cristo, ¿en qué? En su venida. Ese era el orden. El orden era y luego el fin. Diga el fin. Entonces, para ver usted el fin, tiene que ver qué pasó en el fin. ¿Sí? Entonces dice, luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad, ¿y qué? Y potencia. Este era el proceso, el orden de Dios para llegar a la transformación. El que está aquí es obediente y dejó los velos. Dejó a la primicia y dejó al Jesucristo hombre en su segunda venida. ¿Por qué? Porque él ya no tiene el reino. ¿Cómo? Imagínese, mire, Dios, piense un poquito. Yo me quiero quedar con Jesucristo hombre y yo le digo, pero él ya no tiene el reino. Ah, no importa, es que me gustaba. No, si yo lo que ando buscando que es el reino. ¿Qué es lo que quiere usted? ¿Vivir en dónde? En el reino, pero carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. Por lo tanto, si el velo terminó y ese era su propósito, ¿usted qué debe hacer? ¿Darle un aplauso? ¿Estar feliz o no? Si entiende. Ahora, si no entiende, viene tristeza.
ay, que yo lo quisiera tener, si tan lindo, y ya va a venir, y no, aquí dice que el propósito de ambos está cumplido y vino el ¿qué? El fin, y entregó el reino ¿a quién? Y si es Dios y es Padre, ¿tiene velo? No, los velos terminaron, terminó y le entregó el reino al Dios y Padre, para que Dios sea todo en todos. Si esa es la noticia más linda que hay que llevarle a la humanidad, que ya no hay velos, que ya no hay intermediarios, que ya no hay mediadores. Qué precioso, ¿verdad? Bueno, entonces este que está aquí es el proceso para llegar a la transformación, en ese orden. Entonces, aquí, en este momento, se aclara el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Dos manifestaciones, pero es uno. ¿Verdad? Pero ahorita vamos a ver por qué no se podía ver en Jesús de Nazaret a Dios. ¿En Jesús de Nazaret estaba Dios o no? Pero ¿por qué no se podía ver? Y entonces mire por la mentalidad, vea la mentalidad en Juan capítulo 10, verso 24 al 36. Juan capítulo 10, 24 al 36. Y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. ¿Qué era lo que querían ellos que les dijeran? Si era el Cristo o no, ¿sí? Entonces dice, Jesús le respondió: se los he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os lo he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Qué le estaba diciendo? Yo soy Dios, ¿verdad? Yo soy el velo de Dios. Pero escuche, entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús les respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Les respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios, te haces el velo de Dios. Tú siendo hombre te haces Dios. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije dioses sois? Y si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís blasfemas, porque dije hijo de Dios soy. Entonces, ¿por qué ellos no pudieron ver a Dios? Por el velo. Si ese es el conflicto, es ver a Dios a través de un velo. Porque uno, ¿a quién mira? El velo. Y el velo era igual que ellos. Y ese velo estaba diciendo que era Dios. Y era cierto, era el velo de Dios. Pero ellos al que miraban, ¿quién era? Al velo. Por eso es que cuando vino Jesucristo, hombre, nosotros creímos, por primera vez vimos a Dios en un velo, por primera vez. Pero ¿y los demás vieron a Dios en José Luis? Tampoco. ¿Por qué? Porque miraban a un hombre. Se ha casado 3 veces, es un hombre aquí, es un hombre drogadicto, que, ¿cómo decían de él? Lo juzgaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un velo, era un hombre, no dejaba ver a Dios. Aquí está lindo, ¿verdad? Muy bien. Entonces vamos a avanzar. Lucas 24, Lucas capítulo 24.
verso 36 al 46. Dice: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían ¿a qué? Un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé cuando aún estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Ve el proceso? Estaba escrito y ya se los había dicho o no se los había dicho. Pero como ellos no miraban, ellos lo que querían era ver que viniera el rey a matar a todos los demás y que pusiera al pueblo como estandarte. Entonces les abrió el entendimiento. Oiga, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les digo: así está escrito. Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Entonces, hasta que abrió el entendimiento de ellos, ¿qué pasó? ¿Entendieron? Quiere decir que Dios siempre ha abierto los ojos del entendimiento en la dispensación que está. Por eso es que no nos podíamos quedar en la dispensación anterior, que es la de la gracia. ¿Por qué? Porque Dios sigue estando. Y Dios hoy nos está revelando. Entonces es bien importante. Fíjese, aquí en este relato, Jesucristo se manifestó resucitado, pero con la misma naturaleza humana que tenía al principio, ¿verdad? No como el Señor. O sea que aquí Dios no se manifestó como el Señor. Le dice: ¿por qué estáis turbados? ¿No ven que yo tengo carne y huesos? Y un espíritu no puede tener carne. O sea, no se presentó el Señor cuando resucitó, sino fue la resurrección del velo Jesús de Nazaret. ¿Está aquí conmigo? Esto es bien importante. Entonces, todavía no era el tiempo para manifestarse como ¿qué? Como el Señor. Entonces, ojo con esto. Conforme suceden las cosas de Dios, Él va revelando a través de los velos y al final por Él mismo. O sea que los velos revelaban. Él les dijo: yo ya se les había hablado eso. ¿A qué vino el velo? A hablar. ¿Pero qué era lo que ellos hacían? Miraban el velo. Muy bien. Primera carta a Timoteo 2, 5 al 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién era? O sea, fíjese, ¿quién era el mediador entre Dios y los hombres? Jesucristo hombre. ¿Y cuándo estuvo Jesucristo hombre? En la gracia. O sea, en la gracia, ¿quién era el mediador? Él, porque Él mediaba entre Dios y los hombres. Sin embargo, cuando desapareció, ¿qué pasó? Se terminó el mediador. Ya no hay mediador. Oiga, el cual, dice, se dio a sí mismo el rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, si Él era el mediador, ¿quién fue el que entregó el reino al Dios y Padre? Él. Y entonces, si Él era el mediador, no podía ser el Señor, porque Él es el mediador entre Dios y los hombres. Entonces, Dios Padre, el mediador, y nosotros a los que Él medió, a los que les dio a conocer la verdad. Cuando Él terminó, ¿qué pasó? ¿Qué mediador hay hoy? Ninguno, porque Dios es todo en todos.
¿Verdad que está sencillo esto? Así que no nos vaya a ver cuando está César aquí o a mí como mediadores. No, ya no hay mediador. Lo mismo que tiene usted tengo yo. Es el Señor, el Dios vivo. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versos 53 al 54. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita. Sorbida es la muerte. ¿En qué? En victoria. Entonces, ¿cuándo fue eso? ¿Qué dijo él? Entonces, viene, ¿qué dijo? La transformación. ¿Qué era lo que iba a llegar? La transformación. Y con la transformación que iba a llevar, que se iba a quitar la corrupción del cuerpo, que se llama carne, y era lo que nos tenía muertos, para dar incorrupción e inmortalidad. Entonces dice, en ese momentito, sorbida, él hizo así, chupada, fue la muerte en victoria. La transformación, el Dios vivo. Usted ya no muere más, pero usted tiene que estar entendido en lo que se quiere decir, porque ese fue el error de todos nosotros cuando estábamos en la gracia. Nosotros creímos que lo que no iba a morir era este cuerpo. Sí, no, este cuerpo tiene su proceso también. Pero lo que no va a morir y lo que es incorruptible es el ser espiritual, que es usted. ¿Está aquí conmigo? Ahí eso fue lo que absorbió la muerte, la quitó, la chupó, le fue quitada la carne, y al quitarle la carne, entonces usted cobra vida. Ahora es que tiene vida eterna. Es como el ejemplo que ponía Jesucristo hombre. Terminó el gusano y salió ¿qué? La mariposa. ¿Se recuerda cuando él vio una serpiente, dice, y que salió a verla él, a la serpiente, y cuando vio era el cacaste nada más, solo era la piel, pero ya no había serpiente. La serpiente, ¿qué había pasado? Se transformó, se fue. Eso es lo que ocurrió en la transformación, ¿verdad? Usted dejó el gusano, dejó la caparazón, y ahora lo que está es con el Dios vivo, es uno con el Dios vivo. Ahora es un verdadero Dios. Ahora está disfrutando la herencia. Ahora está viviendo en el reino de Dios. ¿Y qué significa reino? Tomar dominio. Diga, tomar dominio. Tomar el control. Ser llevados por el Señor, por el Dios vivo. Eso es estar en el reino. Es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Es caminar en obras preparadas de antemano. Es que es llevado, usted es llevado por el mismo Dios. Terminemos con primera carta a los Corintios 4:5. Primera carta a los Corintios capítulo 4 y verso 5. Ahora va a entender clarito esto. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga ¿quién? ¿Qué dice aquí? Hasta que venga ¿quién? No dice hasta que venga Jesucristo hombre, hasta que venga Jesús. ¿Quién dice ahí? Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Ahora es que usted está juzgando. Ahora es que usted tiene el juicio clarito. Dividió los velos del Dios y Padre. Ahora. Y mire lo que sigue. Digamos, pongámoslo de nuevo otra vez. Entonces, mire, dice 4:5, ¿verdad? El cual aclarará lo oculto de las tinieblas, ¿sí?
Ahora es que está claro todo. Aclarará el misterio de Dios el Padre y de Cristo y manifestará las intenciones ¿de qué? De los corazones. Quiere decir que cuando muere Jesucristo hombre y viene el Señor, entonces se mira las intenciones de los corazones, porque ahí fue los que siguieron al Dios vivo y ahí los que se quedaron con el velo. Porque qué diferencia hay, mire Dios, aquí, póngase aquí, ponga aquí a pensar, qué diferencia hay con los religiosos que siguen a Jesús de Nazaret y qué diferencia hay con los que se supone que no son religiosos y siguen a José Luis. Es lo mismo, es lo mismísimo. Se manifestaron las intenciones de los corazones, hicieron las tres chozas, las quiso Pedro, Santiago y Juan. Hagamos tres chozas y quedémonos aquí. No sean tontos, y esto es solo para que vieran mi gloria. Digo, no saben lo que están pidiendo. Y es lo mismo que hoy los que están con José Luis no entendieron esto, se manifestaron las intenciones y ellos lo que quieren es tener la autoridad y el poder que tiene la carne. Entonces se convierte, en ese momento se convierte en enemigo del Señor. ¿Está clarito o no? Se manifestarán las intenciones del corazón y sigamos. Y dice, y entonces, hasta que salgan las intenciones, entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. El que pasó todo el proceso tiene alabanza de Dios. El que se quedó en cualquier punto del proceso no puede tener alabanza de Dios porque era un proceso para llegar al fin. El fruto. ¿Eh? Ahorita, entonces, en el último proceso, en la muerte de José Luis, se cortó la cizaña y se quedó solamente el fruto, el trigo. Ay, mire el privilegio que usted y yo tenemos, mire el privilegio, porque esto no es cualquier cosa. Yo no sé usted cómo se siente con esto, pero esto no es cualquier cosa. Usted es fruto de Dios, agradable a Dios y tiene la alabanza de Dios. ¿Qué es la alabanza de Dios? Te felicito, mi hijo. Llegaste hasta el final, ahora te está lo que estaba reservada, la corona de justicia. Pasa adelante, disfruta el reino, gobierna esta tierra, disfruta la abundancia de la herencia y vive como un Dios que eres. Eso es todo. Eso es todo. Exacto. Ahí estamos, dioses. Y entonces tenemos que hacer una recomendación, ¿o no? Para toda la amada. Sal de donde estás, porque el Dios vivo dejó el propósito. Si tú te quedas ahí en la carne. Entonces Dios es toda la amada, todos los dioses que estuvimos y que ahora no están con nosotros, que estuvimos con José Luis de Jesús, Jesucristo hombre, Él murió para darte entrada a ti al reino del Dios vivo. Si tú le dices que no, él dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así es que si tú estás escuchando pues yo declaro que entraste y que disfrutas. Bueno, dioses, vamos a la siembra entonces. Está en Filipenses 4:17. Filipenses capítulo 4. Verso 17. Dice, ahí está. No es que busque dádivas, sino que busco ¿qué? ¿Qué es lo que busca Dios? Fruto es lo que busca, sí. Que abunde en vuestra cuenta. Entonces fíjese,
La siembra es fruto. Cuando estábamos en la gracia, esa siembra era para el Señor en el velo y daba fruto. ¿Por qué? Porque eso era lo que había. Ahora sembramos el fruto directamente al Señor, sin velo, y damos fruto para vida. Pero si seguimos sembrando el fruto al velo, ciertamente damos fruto para muerte. Así es que usted está sembrando directamente a Dios y ese fruto da vida eterna y da prosperidad y da abundancia, y usted no tiene por qué estar en necesidad. Y fíjese, y aquí quiero compartir con usted algo. Si usted no está sembrando, tranquilo, aquí no estamos para juzgarle ni acusarlo ni nada, sencillamente para decirle que se está perdiendo la oportunidad de oro de ver cumplidos todas las cosas que son nuestras. Pero tranquilo, no se sienta ni mal, porque eso no, el propósito no es eso. El propósito es que en el conocimiento del Evangelio, entonces sembrar para recibir vida eterna y para disfrutar la abundancia de la herencia. Así que Dios pase a sembrar y disfrute la abundancia de la herencia. Pronto voy a tu rescate, mi amada. Falta poco y no serás avergonzada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. En el día de la transformación se va a levantar un pueblo como jamás nunca lo hubo sobre la faz de la tierra. Una nueva nación de seres inmortales que le creyeron a Jesucristo, hombre, y fueron firmes con la palabra, esperaron con paciencia. Ya falta poco, mi amada, reposa en mi palabra, confía en mi decreto y descansa confiada. Sé que no desmayarás, pues te dejé edificada, establecida y anclada. Derramé mi mente en ti, por eso sé que no te desviarás, y con firmeza me esperarás. Si traspasaste mi carne, mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad. Si traspasaste mi carne y mi velo, si no quitaste la vista de mi reino, eres digna de compartir mi gloria. Si esperaste con paciencia y anclada, eres digna de heredar conmigo la eternidad.